Buenas tardes, queridos hermanos. Estamos una vez más reunidos. Qué bueno que podamos llamarnos de los llamados. Podamos llamarnos de los llamados. Tú y yo hemos sido llamados a ser ese pueblo santo, ese real sacerdocio, ese linaje escogido. Seguramente muchos de nosotros estamos pasando, junto con la gente que está a nuestro entorno, a nuestro alrededor, por situaciones muy difíciles. Seguramente has escuchado de personas que han fallecido. De nadie es desconocida la situación que embarga al mundo entero. Y hay personas que han llegado a dudar de la fe. Pero el Señor tiene una palabra en este día para ti y para mí. La palabra que vamos a meditar hoy está en el libro de Isaías, el profeta Isaías, capítulo 40. Vamos a meditar sobre lo que el Señor nos dice a lo largo de 31 versículos que contiene esta sección de la palabra. Pero antes vamos a pedir la bendición del Señor para que podamos recibir esa palabra. Padre, gracias. Declaramos que sin ti nada somos. Somos tu pueblo, somos tus ovejas, somos tus hijos. Hemos creído tu palabra. Hemos creído en todo lo que tú nos dices, en tus promesas de nunca dejarnos. Mas sin embargo nosotros nos hemos apartado, Dios, pero estamos aquí hoy delante de ti, pidiéndote, Espíritu Santo, que vengas a nuestras vidas, que nos visites en este día, que la palabra que tú tienes para hoy, Dios, sea de bendición, sea de fortaleza, sea de refrigerio, sea una palabra fuerte, sea una palabra que nos fortalezca, Dios, que nos levante, que nos regrese esas fuerzas que todo hijo tuyo debe tener. Creemos que tú eres maravilloso, misericordioso, justo, fiel y verdadero. Te adoramos, Dios. Te damos gracias por Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque estás con nosotros en este momento, redarguyéndonos. Gracias, Dios, por lo que vas a hacer en este día. En el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Amén. Les invito a que busquen en sus Biblias Isaías, capítulo 40. Jehová consuela a Sión. Les invito a que comiencen a mirar estas palabras con sus ojos. Síganme. Dice el versículo 1, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba y marchítese la flor. Mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá,
ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. El incomparable Dios de Israel, versículo 12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes en balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo, ni el Líbano bastará para el fuego, ni todas sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos de nada, y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios, o qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No saben? ¿No han oído? ¿Nunca os ha dicho antes desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubiesen sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su trono hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué, pues, me haréis semejante, o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos, y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En este capítulo tenemos la revelación de nuestro Salvador. Vemos en él la gracia de Dios. Las primeras palabras, consolaos, consolaos, nos dicen que este mensaje es de consuelo, de la gracia que proviene de Dios.
En el versículo 1 de este capítulo nos hablará sobre el consuelo. El consuelo, un mensaje de Dios. Dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Todos los ayes o lamentos o cargas de la primera sección de Isaías han sido levantados porque surgió alguien que llevaría la carga. Alguien que más tarde en la historia cumpliría todo lo que Isaías dijo sobre él. Él será el que extenderá la invitación que encontramos en Mateo 11:28, que dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor Jesucristo levanta las cargas. La expresión consolaos, consolaos, es una expresión que brota del corazón de Dios. Nuestro Dios es toda consolación. Esta fue la forma en que el apóstol Pablo habló de él en 2 Corintios, capítulo 1, verso del 3 al 4, que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Él. El Espíritu Santo fue el llamado Consolador. Y el Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 14, verso 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Así que Él es hoy nuestro Consolador. En el versículo 2 leemos, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Los pecados de Jerusalén fueron pagados por aquel que sufrió fuera de las puertas de la ciudad. Esto es la realidad. El pecado ha de ser un impedimento para agradar al Padre. Si es que ese deseo del hombre, si es que es el deseo del hombre acercarse al Padre, y lo va a hacer a través de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo nos ha librado de seguir siendo esclavos del pecado. Cristo nos ha hecho libres. Romanos 8:1 nos dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entendemos que al venir a Cristo, le hemos pedido perdón por todo el pecado que mantenía nuestro entendimiento cegado, porque cuando tu entendimiento está cegado, significa que el enemigo ha tomado control de ti, porque has rechazado, inconscientemente rechazaste a Jesús, y a todos los que rechazan a Jesús son presas del enemigo. La palabra dice que Él ha cegado el entendimiento, pero si la gracia de Dios llegó a tu vida y tú le abriste tu corazón, entonces tú le dijiste, Señor, perdóname, reconozco que he sido un necio, he sido un soberbio, he sido un arrogante, he sido un inconsciente, un malagradecido, no me he puesto a pensar en lo grande que tú eres y lo maravilloso que tú eres y lo mucho que me amas y tanto que te has preocupado y tantas puertas que me has abierto y que yo he cerrado. Y entonces tú le abriste tu corazón y te decidiste a dejar atrás el pecado, a ya no dejarte llevar por el pecado, porque entendiste que el enemigo es el que te lleva por caminos de oscuridad. Y el Señor Jesucristo te ofreció caminar por la senda en donde Él está y guiarte hacia verdaderos pastos, hacia lugares deliciosos. Entonces el pecado ya no tiene sentido para ti, ya no te preocupas por el pecado. Por eso ya no hay condenación. Entonces el Señor está trabajando contigo.
y seguramente pues vienen cuentas que el Señor permite que tú pagues. Vienen pruebas, pero el Señor te está diciendo más adelante que ya se acabó. El Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz algo muy importante. Él pagó el precio para que el pecado ya no sea una causa. Solo necesitamos aceptar lo que Cristo ha hecho. Reconocer que Él ha tenido un papel muy importante para que el hombre pueda creer en el Rey de Reyes, para que pueda abrir su corazón, para que pueda desear el reino, lo que Dios quiere para el hombre. Y esta es hoy la palabra de consuelo, para que un mundo perdido pueda venir a la presencia de Dios. Enseguida en el versículo 3 de este capítulo leemos: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Los 4 escritores de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, citan este versículo, aplicándolo a Juan Bautista. Y ya que está citado 4 veces en el Nuevo Testamento, diremos que se refiere a Juan el Bautista. Ahora, en los versículos siguientes, los versículos 4 al 6, leemos: todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que clama, da voces. Y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como la flor del campo. Lucas citó también estas palabras, aplicándolas a Juan el Bautista. Y ahora leemos en los versículos 7 y 8 de este capítulo 40, la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. El hombre es comparado a la hierba en el campo. Y nos hacemos la pregunta: ¿cómo puede haber consuelo si se nos recuerda que somos como la hierba? Uno puede apreciar en muchos lugares, en la primavera, después de la lluvia, que la hierba es hermosa cuando cubre los campos y las laderas de las montañas, pero no mucho después, cuando el sol la ha calentado por un tiempo, comienza a secarse y muere. Y así es el hombre. Y podemos preguntarnos, ¿dónde está el consuelo ante esta realidad? Sin embargo, sí hay consuelo. El hombre es débil y frágil, pero la palabra de Dios es fuerte, firme y segura. La palabra de Dios es nuestro refugio, un fundamento en el cual podemos apoyarnos y descansar. Es nuestra espada, es nuestro escudo, nuestro castillo fuerte, nuestra protección, nuestra seguridad y nuestra salvación. Escuchemos lo que dijo Pedro en su primera epístola, capítulo 1, versículo 23. Pues habéis renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. El Evangelio es el que da vida eterna al hombre, que por naturaleza es simplemente una criatura transitoria en esta tierra. Es solo por medio del Evangelio que el hombre recibe vida eterna. Ahora tenemos un maravilloso mensaje aquí en el versículo 9 que dice: súbete sobre un monte alto,
anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Otra versión traduce portadora de buenas noticias en vez de anunciadora. Las buenas noticias son el Evangelio, y las buenas noticias de Juan el Bautista fueron: he aquí a vuestro Dios. Mientras nosotros no veamos a Jesucristo como Dios manifestado en carne, aún no le hemos visto realmente. Debemos venir a Él, teniendo en cuenta lo que Él es. No es simplemente un hombre, sino Dios. Emmanuel, Dios con nosotros. Y Él es nuestro Dios. Si Él fuera solamente un ser humano, no podría ser mi Salvador. Pero Él es Emmanuel y es mi Salvador. Esta es una hermosa realidad. En el versículo 10 de Isaías leemos: he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de nuestro rostro. Ahora Isaías, como hacía generalmente, unió la primera y la segunda venida de Cristo. Este versículo mira anticipadamente a la segunda venida. En realidad, el Evangelio incluye tanto la primera como la segunda venida de Cristo. Nosotros tenemos tendencia a perder esta verdadera orientación y ponemos el énfasis en la primera venida de Jesús o en su segunda venida. Bien, coloquemos el énfasis en ambas venidas, que constituyen la totalidad del Evangelio. Seguimos con el versículo 11. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. El Señor asumió el título de pastor cuando vino por primera vez. En Juan 10:11 dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y en el versículo 15 de este capítulo continúa diciendo: pongo mi vida por las ovejas. Ahora leamos el versículo 12, a partir del cual se habla de la grandeza de Dios como creador. En él se presenta a la creación una revelación de Dios. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién ha podido hacer esto? Ahora en los versículos 13 y 14 leemos: ¿a quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia? Dios no tiene igual, ni alguien a quien pudiera ir a pedirle consejo. Dios nunca ha visto a un semejante a Él. Mientras que nosotros vemos a personas semejantes a nosotros todos los días. Ahora en el versículo 18 leemos: ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Nosotros sabemos muy poco. Todo lo que sabemos es lo que ha sido revelado en la palabra de Dios, y creemos que Él nos ha revelado todo. En primer lugar, su ayuda nos fortalece. Ni siquiera podemos comprender lo que Él nos ha dicho. Su simple palabra nos llena de vigor, pero necesitamos su presencia. Necesitamos cambiar nuestra actitud para poder entender su palabra,
para poder tener su presencia en nuestras vidas, necesitamos ser humildes, necesitamos, como dice su palabra, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece. Tenemos que cambiar, estamos torcidos, somos altivos. Tenemos que entender que nosotros hemos recibido el favor de Dios. Hemos sido porque Él quiso nada más. No porque lo hayamos merecido, porque lo ganemos, no. Él quiso voltear a vernos y llamarnos. Y nosotros somos arrogantes y le decimos, no, yo no necesito a Dios, no me gustan esas cosas. Nosotros tenemos que abrir nuestro corazón. Nosotros sabemos muy poco porque no hemos abierto nuestro corazón y la palabra de Dios se revela, se manifiesta. La voluntad de Dios se manifiesta, es perfecta a todo aquel que abre su corazón. Isaías está contestando lo que el hombre piensa. El hombre piensa que no necesita a Dios. Pero Isaías dice, el Señor le está diciendo a Isaías que nos diga que nos tenemos que ubicar. Él es Dios y nosotros somos como la hierba, pero su palabra nos vivifica. Nosotros podemos mirar alrededor y observar. Podemos observar los cuadros que se han pintado sobre él. En lo personal, no me gustan los cuadros que representan al Señor Jesucristo. Quizá esta afirmación vaya en contra de los sentimientos de algunos. Respetando estos sentimientos, podemos decir que no necesitamos cuadros de Jesús. Su presencia está en nuestros corazones y con esto basta. Es importante conocer y guardar su ley. El segundo mandamiento nos dice, no te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba o abajo. Notemos ahora el primer ataque irónico que Isaías dirige contra la idolatría. Leemos en el versículo 19. El artífice prepara la imagen de talla. El platero la extiende de oro. Él extiende el oro y le funde cadenas de plata. Es decir, que el rico tiene ídolo ornamentado, precioso. Parece tener un Dios muy rico. Y dice el versículo 20. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. En cambio, el pobre solo puede tener un ídolo rudimentario. Talla un dios en su trozo de madera. ¡Qué absurda es la idolatría! Y continúa diciendo el versículo 21, ¿no sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Es completamente ridículo comparar a Dios con un ídolo mudo. Ahora el versículo 22 nos dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Otra versión traduce la redondez de la tierra. El Antiguo Testamento no enseña que la tierra sea plana, pero los científicos de la época de Colón enseñaron esa teoría. Aquellos llamados científicos en su tiempo no prestaron atención a la palabra de Dios y se perdieron una gran verdad de la máxima importancia. Creemos que algunos científicos también se están perdiendo hoy. En este versículo se afirma claramente que la Tierra es una esfera situada en un universo mayor
y que el trono de Dios se encuentra mucho más allá del alcance de la protección de los telescopios más potentes que investigan la bóveda ilimitada del espacio. A la luz de todo esto, Dios nos llama a reflexionar. Leemos en el versículo 27 que llama nuestra atención sobre ocuparnos de una reflexión, una llamada de Dios. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. La gente piensa que Dios no se preocupa por ellos. La gente dice muchas cosas, pero el problema de que vivan la vida que llevan es porque han cerrado la puerta a Dios. Dios conoce las dificultades y problemas de su pueblo. Y si nosotros le pertenecemos a Él, Él puede calmar las tormentas que estemos sufriendo en nuestras vidas. Aunque a veces hay lecciones que los suyos pueden aprender en la tormenta. Cuando nos encontramos en medio de una tormenta, en vez de sentarnos a lamentarnos y criticar a Dios, ¿por qué no miramos a nuestro alrededor y averiguamos qué lección quiere Dios que aprendamos? Dios no permitirá que nosotros pasemos por pruebas, a menos que tenga algo preparado para que nosotros aprendamos. La lección puede ser la siguiente. Leemos en el versículo 28, ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Tenemos un gran Dios. Él nunca se cansa, porque no es como el hombre. Y finalmente leemos los versículos 30 y 31 de este capítulo. Dice, los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Aquí tenemos 3 grados o niveles de poder. Y algunos expositores bíblicos los han comparado con las 3 etapas del crecimiento cristiano que tenemos reflejada en la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 2, versos 12 al 14. En estas 3 etapas de crecimiento son, en primer lugar, el creyente joven. El creyente joven levantará alas como las águilas. Cuando viene el Evangelio a la vida del hombre, por primera vez, le dijo a Nicodemo, al Señor Jesucristo, que tenía que nacer de nuevo. Cuando hemos sepultado nuestros delitos, cuando le hemos pedido perdón al Señor, Él dice en su palabra, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Comenzamos una nueva vida. Y estamos ligeros, quedamos libres. Traíamos una carga muy pesada. El Señor nos ha librado de todo. Y queremos volar. Queremos volar muy alto. Tenemos la oportunidad de hacerlo porque el Señor nos abre caminos y nos dice, yo soy ahora tu Dios y tú eres mi hijo. Entonces en ese momento precioso nosotros nos levantamos y queremos volar. Ese es el primer nivel del cristianismo. El joven creyente levanta alas como las águilas. El joven creyente levanta alas como las águilas. El creyente adulto, el creyente adulto correrá. Entonces aquí tenemos al creyente joven. El creyente adulto va a correr. Yo he visto muchas personas que ya tienen algo de tiempo, ya se bautizaron, ahora
ya no piensan en volar, ahora piensan en correr. Quieren hacer muchas cosas. El que mucho abarca, poco aprieta. Quieren hacer muchas cosas. Imagínense nada más. Quieren hacer muchas cosas. No sé si esto les llegue a la mente de algunos. El creyente maduro va a caminar. Va a caminar con seguridad. Va a caminar con confianza. Va a caminar con paso firme. Cuando alguien corre, nadie lo alcanza. Cuando alguien quiere volar, a veces vuela tan alto que no sabe cuándo va a caer. Pero cuando tienes la confianza, ¿para qué vas a correr? Y cuando caminas, cualquiera te puede alcanzar. El Señor Jesucristo caminó y hemos aprendido a caminar. Es importante que ubiques dónde estás tú. Si sigues siendo un joven que quiere volar, estás tan preocupado en volar que no te pones a pensar en que tienes que desarrollar talentos. Tienes que preparar tu mente, tu corazón, para que Dios te capacite, para que puedas avanzar, para que puedas comenzar en el ministerio. No tienes que volar, mas sin embargo, Dios te da el vigor, Dios te da la capacidad. Él te dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Dios te lo da todo, pero tienes que aprender a confiar. El creyente de la segunda etapa, el creyente adulto, él corre, nadie lo va a alcanzar. Nos tenemos que cimentar, tenemos que sentarnos, tenemos que doblar rodilla, tenemos que orar y encontrar el propósito de Dios. Dios nos va a usar. Cuando llegue el momento, ya aprendiste la ley de Dios, ya aprendiste su voluntad, ya conociste el propósito, ya entendiste su palabra, entonces Dios te va a usar como quiere usarte. Pero primero tienes que dejarte usar. Tienes que abrir tu corazón, tienes que abrir tu mente, tienes que levantar tus manos, tienes que aprender a adorar, a confiar, a esperar en el Señor. El creyente maduro caminará. Hermanos, indiferentemente de quién seas tú, o cómo estés, o en qué nivel te encuentres, si tú vas a caminar con Dios a través de este mundo, creemos que te será difícil, pero Él te va a dar la fuerza, cualquiera que sea tu condición. Si tú necesitas fuerza para caminar, Él te la dará. Si tú necesitas fuerza para volar, para remontar el vuelo, Él también te la dará. Y así, este gran capítulo nos revela el consuelo de Dios, como Creador nuestro, como nuestro Salvador, y como aquel que nos sostiene. Si tú te sientes cansado, si tú te sientes debilitado, si tú te sientes desesperado, es porque te has desviado, es porque no has confiado como debes de confiar en el Señor, es porque has dejado de orar. Hay muchas personas que dicen que oran, pero al doblar rodillas se duermen. Tienes que decirle al Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Dile al Espíritu Santo que venga a tu vida, que te enseñe a orar. Es importante que desees llegar a la presencia del Padre. Tu espíritu debe desear llegar a la presencia del Padre, porque si tú comienzas a caminar con seguridad en el Señor, descubrirás ese valle precioso, ese camino maravilloso, esa presencia de Dios, la cual te dará fuerzas cada día. Dice la palabra, Él da esfuerzo al cansado. Es real. Si tú estás cansado, Él dice en su palabra, si
Vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Si tú levantas al cielo tus manos, si tú levantas tus manos y le dices, Señor, ven a mi vida, quiero pasar a un siguiente nivel contigo. Señor, te necesito, tú eres real, te necesito. Solamente haz esta oración, Señor, te necesito, ven a mi vida, perdona mis pecados, ayúdame a ser fuerte, porque si soy débil, me alejo de ti. Necesito ser fuerte. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. El Señor tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque en ella nos dices que tú estás al pendiente de nosotros. Y en ella nos dices que tú estás sentado en un lugar precioso, observando a tus hijos. No sabemos cómo está eso, pero creemos que es verdad. Te damos gracias, Señor Jesús, porque tú has pagado la cuenta de nuestros pecados, porque tú nos has reconciliado con el Padre, y ahora podemos decidir si lo hacemos o no lo hacemos. Y queremos ya no pecar, Señor, ya no ser víctimas del pecado, sino ser bendecidos con tu gracia. Escogemos al Rey de Reyes, escogemos la presencia de Dios, escogemos el perdón de Dios y caminar por las sendas de justicia y de paz. Ayúdanos, Dios, a ser bendición en esta tierra y a ser bendecidos por el dueño de todas las cosas. Bendícenos, Padre, y llénanos de ti. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor, por tu cuidado, por tu fortaleza. En el nombre de Jesús, recibo fortaleza. Gracias, Señor. Mi esperanza está en ti. Te amo, Dios. Gracias, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Bien, queridos hermanos, pues gracias por estar aquí otra vez con Tierra Fértil. Reciban un abrazo de mi parte. Mi familia, estamos contentos de estar con ustedes. Les amamos. Dios les bendice en grande manera. Esperemos pronto vernos. Yo estoy con ustedes todo el tiempo que ustedes lo necesiten. El Señor les bendice.